Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a otra emisión más aquí en Castelvi TV. Y hoy es una entrevista muy importante porque nos acompañan dos invitados del Centro Quiropráctico Inside Out. Ellos son los licenciados en quiropráctica, Giovanni Plata y la licenciada... ¿Qué tal, Giovanni? Y la licenciada Danae Constantino. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto saludar. Muy bien. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo han estado? Bien. Pues de súper lujo y sobre todo muy emocionados porque nos hayas invitado, Luis. Muy bien, ¿no? Pues gracias a ustedes por la invitación, porque vamos a tocar un tema que pues es muy importante para esta profesión, y yo creo que para nuestra audiencia también es importante pues darle respuestas a las preguntas que nos hacen llegar en las transmisiones. Y pues bueno, para empezar con este capítulo, nos gustaría que nos hablaran un poquito de cómo ha sido la trayectoria de su centro quiropráctico. Para empezar, ¿quién es el fundador? Giovanni, muy bien. Sí, así es. A ver, Giovanni, tantito contigo. Claro. ¿Cuál fue el propósito de haber fundado Inside Out? Ok, primero que nada, Luis, muchas gracias por la apertura a tu espacio, te lo agradezco muchísimo. Y contestando a tu pregunta, Inside Out surge con un objetivo: ayudar a la gente de Coajimalpa, lugar de donde yo soy originario, que es en la Ciudad de México, en la alcaldía. Sí. Yo estudié quiropráctica, me gradué en 2015. A partir de ahí, de 2015 a 2020, estuve en algunas oficinas quiroprácticas trabajando, pero a partir de ahí me surgió el objetivo de, bueno, ¿por qué no regresar al lugar donde yo crecí y viví por muchos años de mi vida? Entonces, di término con la oficina que trabajaba anteriormente, y a partir de ahí decidí hacer mi propia oficina, que fue Inside Out. Y repito, el objetivo principal es ayudar a los coajimalpenses a que sean más saludables y que tengan una mayor calidad de vida y bienestar. Oh, muy bien. Siempre es bueno regresar a los lugares de orígenes. Lástima que yo soy italiano. Pero bueno, oye, Dana, y cuéntanos un poquito. Tú apenas, ahorita antes de la entrevista me contabas que tienes poquito también de haberte integrado, pero antes ya habías estado en otros lugares trabajando como quiropráctica. Cuéntanos un poquito de cómo ha sido tu experiencia en el ámbito ya profesional. Pues para empezar, me gradué en el 2017 de la Universidad Estatal del Valle de Ecatepec, de la cual pues también mi compañero Luis y mi colega y esposo Giovanni Plata son egresados. Después de graduarme en el 2017, pude comenzar a tener atención a los pacientes más hacia la parte de Los Reyes, de donde yo soy originaria, hacia Nezahualcóyotl, la parte de Ixtapaluca, Chalco, que creo que también ahí tienes a muchos seguidores. La experiencia que me dejó empezar a trabajar en esa área del Estado de México fue que hay gente trabajadora que tiene que desplazarse más de 2 horas para poder ir a trabajos que van hacia el centro o hacia incluso el sur de la ciudad. Entonces, trabajar con ellos y parte de lo que me dio oportunidad en servicio social, que fue en un ICEMI, fue trabajar también con profesores, con policías, con servidores públicos que se dedican pues a cuidar de nuestras comunidades. Entonces de ahí fue un gran impacto en lo que puede tener la quiropráctica en cuidar la salud de las personas trabajadoras y las personas que se dedican a esto, y ayudarlos a tener una mejor calidad de vida. Después de esto me integré en el Centro Quiropráctico Huerta, con el doctor Guillermo Huerta, el cual se dedica a la parte de la quiropráctica deportiva. Del deporte, sí. Pude tener la oportunidad de trabajar con él durante 2 años para después integrarme a Inside Out, este proyecto que viene justo de esta necesidad de poder brindar este cuidado quiropráctico ahora a otro sector de la salud, que está en la parte de Coajimalpa, Santa Fe, que son pues las personas que ahora pasan mucho tiempo sentados, que tienen trabajos de godines, que tienen trabajos de horas frente a computadoras. Entonces ha sido dedicarnos ahora a otro sector de la población, pero que de igual forma pueden beneficiarse de la quiropráctica. Entonces, esto me ha dejado a través de estos años la experiencia de trabajar con diferentes sectores de la población y poder entender cuáles son las necesidades que tienen, más allá de padecer ciertas situaciones, cómo la quiropráctica puede ayudarles a todos. Ok, muy bien. Oigan, chicos, también ahorita nos comentaba que ustedes son miembros de la Asociación de Filosofía. Cuéntenos un poquito cómo eso ha impactado en su trabajo como quiroprácticos.
Bueno, a mí me gusta mucho hablar sobre filosofía, Luis, audiencia, porque prácticamente de ahí viene todo lo que es pues cualquier profesión, pero ahorita ya metiéndonos en nuestro contexto en la quiropráctica. La finalidad del cuidado quiropráctico precisamente no es tratar de curar a las personas, sino es tratar de restablecer la comunicación entre nuestro sistema nervioso, que como lo sabemos se ve obstruida a través de las subluxaciones vertebrales, que son estas vértebras que se salen de su lugar y provocan presión en estos nervios, y así la comunicación se ve afectada. Entonces el quiropráctico, recalco, la finalidad no es curar, sino es que al corregir estas vértebras que se encuentran fuera de su lugar, restablecer esta conexión para que tenga un mejor flujo en nuestro sistema nervioso y así pueda generar una adaptación correcta para las cosas que, como ahorita lo comentaron, lo comentó la doctora, se vivan pues las cosas día a día de una mejor manera. Claro. ¿No? Muy y bien. esto precisamente va de la mano este posgrado que hicimos en la Universidad de Sherman College of Chiropractic, que bueno, no lo hicimos allá, más bien ellos lo trajeron a México, y eso nos enseña precisamente a cuál es el objetivo de la quiropráctica. Muy bien, muy bien. Es eso, precisamente. Exactamente. Creo que esto es muy importante, como lo comentábamos. Las ciencias nacen a partir de ciertas preguntas básicas como el cómo, para qué y el por qué. Y parte de la filosofía quiropráctica es muy importante tocarla en estos capítulos, más de que nosotros somos quiroprácticos, para que la gente pues pueda entender, como dice nuestro compañero Giovanni, que no tratamos enfermedades, sino tratamos causas, y a veces es más caro tratar la enfermedad que cuidar nuestra salud, y eso es lo que hace la quiropráctica. Y de hecho de ahí viene el tema del día de hoy, que es más que tratar una enfermedad, generar un beneficio. Pero para continuar con esta entrevista vamos a hacer un pequeño corte, ¿sale? Muy bien. Muy bien, amigos, para continuar con esta entrevista, antes de pasar a las preguntas que tenemos, nos gustaría nada más que nos tocaran un pequeño tema, eso referente al logotipo. Giovanni, ¿por qué logotipo? ¿Por qué Inside Out? Cuéntanos un poquito por qué la historia o el propósito de todo este nombre. Ok, Luis, pues muchas gracias por tu pregunta, y me gusta mucho cuando me preguntan sobre el logo porque tiene un trasfondo, no es solamente cosas por poner, sino tiene un trasfondo. Para esto, y quiero mencionarlo, cuando trabajaba en la oficina anterior, en la locación de San Jerónimo, al sur de la Ciudad de México, la que era mi jefa, a la que le mando un saludo, Laura, ella me ayudó con el nombre de Inside Out. ¿Qué significa Inside Out? Precisamente de adentro hacia afuera. Y hablábamos hace un momento sobre la filosofía de la profesión. Sí. Los cambios que hace la quiropráctica precisamente no son de afuera hacia adentro, porque si lo viéramos de afuera hacia adentro estaríamos viendo los síntomas o las reacciones que tiene el cuerpo. Sino, más bien el cambio hay que buscar y ser minuciosos en lo que lo está provocando. Este dolor de espalda, estos hormigueos en las manos o qué sé yo. Entonces, por eso el logo primero dice Inside Out, porque el cambio lo hacemos como quiroprácticos de adentro hacia afuera. Muy bien. Por una parte. Por otra, las manos. La quiropráctica se hace con las manos. De hecho, el mismo nombre dice hecho con las manos. Hacer con las manos, sí. Exacto. Ahora, ¿por qué las plantas? Yo soy fan de las plantas, me gustan mucho, inclusive soy fan del color verde, porque considero que también las personas somos como las plantas. Crecemos de la misma forma. No es que plantas una planta el día de hoy y mañana seas un árbol gigante. Para nada, es un proceso que requiere tiempo y sobre todo de cuidados. Cómo echarle agüita, cómo darle sus nutrimentos, qué sé yo. En las personas es lo mismo. Para poder tener un crecimiento, no es de la noche a la mañana. Tenemos que tener ejemplos, comer sanamente, tomar agua simple, ir al dentista, ajustarse, ir al quiropráctico y ajustarse. Exacto. Ahora, esta plantita tiene 9 hojas, no tiene 10, no tiene 5, tiene 9. ¿Por qué son 9? Porque son las 9 cosas que para mí son fundamentales en la profesión. Primero es inteligencia, fuerza y materia, que es de lo que se compone prácticamente todo el universo. Filosofía, ciencia y arte, que son los 3 pilares que sustentan a nuestra profesión. Y por supuesto, detección, análisis y corrección ¿de qué? De la subluxación vertebral. Entonces, por eso son 9 hojitas. Y pues es lo más importante de la profesión. Oh, muy bien. Tienes una buena base de cómo hiciste el logotipo. Y deja tú comer, todo eso es ajustarse. No, tú no puedes andar ahí. Pero si no te ajustas, luego ya empiezas con el dolores de espalda, dolores de cuello. Ve,
cómo se sienta Monse. Muy bien, chicos. Bueno, ahora sí, vamos a continuar un poquito con la entrevista. A ver, Dana, ¿qué es quiropráctica para Inside Out? Quiropráctica para Inside Out es el sinónimo de el bienestar. ¿Por qué? Porque, como platicábamos ahorita con este ejemplo de la planta, necesita cuidados para poder llegar a desarrollar su máximo potencial. ¿A qué nos referimos con esto? Las semillas pueden verse diferentes cuando son pequeñas, pero no sabemos qué van a hacer hasta que florecen. Lo mismo es con las personas también. Hasta que no alcanza nuestro cuerpo su máximo desarrollo, podemos encontrar el potencial que tiene. Y el potencial que tiene nuestro cuerpo, como nosotros lo sabemos, es sobrevivir, es estar vivo, es funcionar, es siempre estar al 100%. Y eso es gracias al sistema nervioso. Ok. Así que la quiropráctica lo que hace por nuestro cuerpo es ayudar al sistema nervioso para que éste le ayude a que nuestro cuerpo desarrolle su mayor potencial. Y su mayor potencial es estar saludable. Así que la quiropráctica para Inside Out es bienestar y es generar salud. Ok, Dana. Oye, Danae, cuéntanos un poquito, ¿de dónde nace la quiropráctica? ¿Cuáles son esos orígenes? La quiropráctica se remonta a Davenport, en Iowa, Estados Unidos. Esta idea y el establecimiento de la profesión surgió del doctor Daniel David Palmer, quien es originario Era mi tío. de Ontario, Canadá. Fue migrante y llegó a los Estados Unidos. Él tenía conocimiento acerca de muchas culturas que se enfocaban en cuidar de la columna vertebral desde tiempos ancestrales. Como lo sabemos, incluso en las culturas latinoamericanas, como los mayas, como los aztecas, hay antecedentes de que cuidaban de su columna vertebral porque desde ahí sabían que era un medio de comunicación con sus dioses directamente. Entonces, aparte, en Grecia también se empezaron a desarrollar interés en lo que fueron los principios de la medicina para cuidar de la columna vertebral, y todo este conjunto de conocimientos fue dándole al doctor Daniel David Palmer una base para poder desarrollar a través de un método que fue los ajustes vertebrales, la forma en la que cuidamos de la columna vertebral y pues mantener este canal de comunicación. Okay. Se reconoce como fecha oficial del 18 de septiembre de 1895, que hasta ahorita es cuando celebramos el Día de la Quiropráctica. Sí. Así que ya es pronto para que le hagan su regalo a su quiropráctico más cercano. Y a partir de ese entonces pues se ha desarrollado la profesión. Después se estableció la escuela de Palmer College of Chiropractic en Estados Unidos, de donde egresaron las primeras generaciones, que de esas primeras generaciones se fueron diseminando por todo el mundo para enseñar quiropráctica, y de ahí tenemos en cómo la quiropráctica llegó a Argentina, cómo la quiropráctica llegó a Chile, cómo la quiropráctica llegó incluso a México, porque hasta ahorita pensamos que la quiropráctica no tiene muchos años, pero en investigación recientes para un artículo que se escribió sobre la historia de la quiropráctica llegó a México desde alrededor de los principios de 1920, y todos ellos eran egresados de esta primera escuela de Palmer University. Obviamente tuvo que pasar muchísimo tiempo para que hace aproximadamente 22 años se estableciera la Universidad Estatal del Valle de Ecatepec, que fue la primera en enseñar quiropráctica en México, y que hasta ahorita pues van saliendo los egresados. Entonces, así fue como inició la quiropráctica, como un interés de cuidar del cuerpo humano a través de la columna vertebral y generar estos sistemas de ajustes para permitir que el cuerpo se exprese. Ok, muy bien. Dana, ahorita que nos explicas todo esto de cómo surge la quiropráctica de tiempos atrás, Giovanni, ¿cómo crees que haya cambiado la quiropráctica en la actualidad? Fíjate, Luis, ahí tengo una opinión en particular. Podría decirte sí y no. Por una parte sí, porque bueno, ahorita en la actualidad pues ya hay muchas tecnologías que nos ayudan a tener una mejor evaluación con las personas. Sí. Tanto en radiografías, como tal vez usar mediciones de temperatura, por ejemplo, como los escáneres que utilizamos, inclusive otros aparatos que se llaman nervoscopios, que los nervoscopios ayudan a eso. Pero por otra parte te digo que no ha cambiado,
porque para mí la finalidad sigue siendo la misma, sí. Sigue siendo la detección, el análisis y la corrección de la subluxación vertebral para que se mejore el flujo de la información nerviosa de las personas. Digamos, lo que ha estado pasando nada más ha sido como irla complementando, pero la base es la que... La base nunca cambia. Muy bien. Es la misma. Muy bien, chicos, ¿cuál sería el primer factor que nos genera malestar en la columna vertebral? Es una pregunta muy importante porque ahí vamos a concluir en todo esto que estamos hablando del sistema nervioso y la comunicación. ¿Por qué? Pensemos en nuestro cuerpo como pues el sistema de carreteras que hay en la Ciudad de México. Todas llevan a un punto. Qué bueno que dijiste Ciudad de México porque Catepec. Las del estado de las de la ciudad. Todas llevan a un punto, todas tienen un objetivo, todas tienen vías de comunicación. Así es nuestro sistema nervioso en nuestro cuerpo. Ahora, cuando hay obstrucción en estas vías de comunicación, ¿qué pasa? Colapsa la ciudad prácticamente. Ahora lo podemos ver en otros estados, incluso cuando estas obstrucciones permanecen por mucho tiempo, los alimentos dejan de llegar, los suministros que deben de tener algunos servicios dejan de llegar. Pero si esas obstrucciones se remueven, ¿qué pasa? Empiezan a fluir, empiezan a llegar. El cómo funciona la ciudad a través de esas vías de comunicación. En nuestro cuerpo, estas obstrucciones a la comunicación que debe de tener son las subluxaciones vertebrales. Lo hemos platicado aquí. ¿Qué son las subluxaciones? Cuando una vértebra y otra dejan de tener una posición adecuada y entonces ocasionan que los nervios que están alrededor de estas empiecen a tener problemas para comunicarse hacia el cuerpo mismo, hacia los órganos y las células de las que se encargan, pero también hacia el cerebro. Entonces ya no hay una comunicación adecuada. Okay. Para los quiroprácticos, el origen de que la columna vertebral y la espalda comience a tener esta falla es porque estas vías de comunicación se están obstruyendo por estas subluxaciones. Muy bien, muy bien. A partir de ahí es que se empiezan a generar diferentes síntomas, porque el dolor nada más es uno de ellos. Sí. Pero en realidad cuando vas con el quiropráctico, comienzas a darte cuenta de que otras cosas han estado fallando. Sí. La sensibilidad, sí, la fuerza muscular, el control de la temperatura, e incluso hasta situaciones ya que tienen que ver con el estómago, sí, con orgánicas, ¿no? Exacto. Muy bien. Entonces, para los quiroprácticos, ese es el origen de las alteraciones y del malestar en la columna vertebral. Muy bien, chicos, continuando con la siguiente pregunta, Giovanni, ¿qué hace la quiropráctica para mejorar nuestra salud? Ok, pues hace lo más maravilloso del mundo, generar las reconexiones del cuerpo. Es lo que genera el bienestar en las personas. Recordando lo que ya hemos estado platicando, si una subluxación está provocando una interferencia nerviosa, que no haya una conexión correcta en el cuerpo, y si eso lo aumentamos tiempo, me refiero a meses, años, ahorita lo hablamos, los padecimientos como estos dolores de cuello, dolores de espalda, infinidad de cosas, poco a poco van siendo más y más marcados, más notorios. Precisamente lo que hace el quiropráctico, retomando, es analizar, buscar estas subluxaciones y corregirlas, para que esa conexión que se encontraba estancada pueda tener un mejor flujo. Inclusive piénsenlo de esta forma, como en los engranes de un reloj. Si todos los relojes y sus engranes están en su posición correcta, van sin mayor problema. Sí. Pero ¿qué pasa si uno se sale? El reloj ya no funciona y se traba y se oxida y ya no sirve hasta que traten de volver a poner la pieza. La diferencia de las personas es que tú no te puedes sacar tu columna vertebral y que te pongan otra. Sí, ¿No? Entonces, por eso, ahí lo importante, que los quiroprácticos nos encargamos de esta reconexión en el cuerpo. Que por supuesto, y muy importante, no es de la noche a la mañana, es un proceso que requiere tiempo. Dana, ahorita Giovanni nos tocaba un tema muy importante, una pregunta muy importante acerca de todos los beneficios que genera la quiropráctica. Hay mucha gente que pasa meses, semanas o hasta años con problemas, pero aquí viene la pregunta, ¿la quiropráctica trata síntomas, enfermedades o trata los orígenes? Es muy importante aclarar este punto, porque en principio la quiropráctica no cura nada. El hecho de que nuestras vértebras estén teniendo una mala alineación o estén desviadas no es una enfermedad.
que el hecho de que estas vértebras permanezcan por mucho tiempo en esa posición sí comienza a causar incoordinación en la comunicación del cuerpo, y eso puede generar lo que hablábamos de los síntomas. Los síntomas como el adormecimiento, el dolor, los calambres, incluso los espasmos musculares o las contracciones, son señales que nos va mandando el cuerpo cada vez más intensas para darnos a conocer que hay algo que no está funcionando bien. Y algo que no está funcionando bien, pues es la columna vertebral después de que hay estas subluxaciones. Entonces, el hecho de que solo vayamos al quiropráctico por quitarnos los calambres del brazo, ese no es el fin. El fin va a ser corregir la subluxación que está causando esto. Los quiroprácticos no nada más nos abocamos a los síntomas. Ahora, en el caso de las enfermedades, no existen ajustes para curar artritis. No existen ajustes para curar lupus eritematoso, osteoporosis, o para curar osteoporosis. No existen ajustes para curar enfermedades. Lo que sí es que si hay personas que tengan estas condiciones de salud y ya llevan un seguimiento con su médico, un quiropráctico va a ser muy útil. ¿En qué? En ayudar a que el sistema nervioso, su cuerpo, pueda tener más facilidad de ayudarlos en resolver cómo están llevando esta enfermedad. Entonces, una persona que tiene osteoporosis o que tiene cualquier tipo de enfermedad puede apoyarse en el seguimiento del cuidado quiropráctico para mejorar su salud, de la mano con el tratamiento que está llevando para la enfermedad correspondiente. Ok. Pero el quiropráctico solo no cura enfermedades. Muy bien. Oye, Dana, bueno, ahorita, antes de pasar a la otra pregunta, ¿es necesario tener algún síntoma para ir a revisar nuestra columna? Y justo esto es lo que vamos a responder ahorita, porque si estamos hablando que los quiroprácticos no se abocan a solucionar síntomas, una persona que no tiene una enfermedad o no tiene síntomas, o incluso que no ha tenido caídas o no ha tenido accidentes, de todos modos es candidato para tener una revisión quiropráctica. El que va a decidir cómo ajustarlo y cuándo ajustarlo va a ser el quiropráctico, pero si nosotros no tenemos incluso ninguna enfermedad, podemos acudir, porque la finalidad va a ser conocer cómo está funcionando nuestra columna vertebral, cómo están funcionando nuestros nervios, y el quiropráctico se va a encargar de decirnos qué alteraciones están empezando a ver aunque no tengamos dolor. Entonces, una persona que no tiene síntomas, por supuesto que puede acudir al quiropráctico. Ok, muy bien. Muy bien, Giovanni, ahorita nos comentaba Dana que un quiropráctico puede tener ciertas relaciones con otro personal de salud, pero ¿qué hace diferente a la quiropráctica? ¿En qué es diferente esta profesión a las demás? Pues con lo más padre, yo considero, solamente los quiroprácticos estamos capacitados para la detección, el análisis y la corrección de la subluxación vertebral. Por supuesto que podemos tener apoyos de otros profesionistas. Desde nuestro punto de vista consideramos que cada profesionista tiene su ramo, su campo, y pues no hay que invadirlo. Si los médicos se dedican a una cosa, los nutriólogos a otra, los quiroprácticos nos dedicamos a otra, que es nuestra especialidad, la corrección de estas subluxaciones vertebrales. Muy bien. Chicos, ¿qué es más caro? Ahora sí que en términos económicos, ¿cuidar una enfermedad o cuidar nuestra salud, prevenir? ¿Qué consideran ustedes? Yo para esto podría pensar en, por ejemplo, cuando tenemos un automóvil. Sabemos que tenemos que ponerle gasolina. Sí. Sabemos que tenemos que llevarlo a sus verificaciones y hacerle estos ajustes. ¿Esto es un gasto o una inversión? Pues una inversión. Es una inversión porque estamos dándole este mantenimiento a una máquina que nos sirve como medio de transporte, como pues para auxiliarnos a hacer nuestra vida más cómoda. Ahora, nuestro cuerpo no es un automóvil, pero sí nos ayuda a llevar a cabo las funciones que tenemos, como el pensar, el sentir, el incluso pues hacer todas estas cosas que podemos con nuestras manos a través de nuestros sentidos. ¿Por qué no pensar en el que cuidar de nuestra salud es como una inversión hacia un coche? Porque no va a un mediano o corto plazo, sino a un largo plazo. Entonces, más bien ahí yo diría, es mejor invertir en la salud que, ahora sí, te cueste más caro solucionar una enfermedad. Exactamente. Yo puedo poner en esta balanza en que es mejor el poder ayudar a nuestro cuerpo
alimentándonos bien, cuidando de nuestros dientes, cuidando de nuestra columna vertebral con el quiropráctico, a esperar a que ya no haya ninguna solución para cuando empezamos a tener problemas más graves, que como lo sabemos, esos ya los tiene que atender un especialista y no es gratis. Entonces hay que aprovechar el hecho de que el cuidado quiropráctico no necesita que tengas una lesión o que estés enfermo, que tengas una patología, para que desde ese momento inviertas en cuidar en tu salud, para que después, y eso me lo han dicho muchos de nuestros pacientes, ya pacientes que han tenido cuidado contigo y que ya tienen 50, 60 años, se empiezan a comparar con los adultos de su misma edad. Exactamente. Y dicen, ¿por qué yo no? ¿Por qué a mí no me cuesta trabajo cargar pesado? ¿Por qué a mí no me cuesta trabajo moverme? Porque invirtieron desde antes en cuidar de su columna y evitar que después tengan que invertir en una cirugía de columna, por ejemplo. Exactamente. Entonces es mucho más conveniente prevenir y cuidarlos. Muy bien, chicos. Oigan, hay una pregunta que nos suelen hacer mucho en consultas, que es, si me siento bien, ¿debo volver? ¿Y cuántas veces? Ok, pues mira, Luis, aquí entra mucho el quiropráctico, o nosotros como quiroprácticos. Por supuesto, como lo sabemos, cada persona es diferente. Y cuando los revisamos, por supuesto, cada quien tiene cosas diferentes. Aquí entra nuestro criterio como quiroprácticos en decidir, dependiendo obviamente de los factores de las personas. Me refiero a qué se dedican, si hacen ejercicio, si manejan mucho tiempo, por mencionar algunos. Entonces nosotros recabamos toda esa información y determinamos precisamente cuál va a ser el plan del cuidado quiropráctico que lleva esa persona. Ahora, retomando lo que mencionaba la doctora, si a lo mejor ya no hay síntomas como dolor, por ejemplo, no quiere decir que tu columna vertebral no se esté subluxando. Que se haya hecho resistente por el trabajo que llevó atrás es algo muy diferente. Por eso tiene que haber un chequeo de manera constante para que tu quiropráctico te siga diciendo qué hay que ajustar o si de plano no hay que ajustar. Pero precisamente, y aquí quiero recalcar, quien determina el tiempo de cada ajuste es el quiropráctico. Exactamente, sí, muy bien. Bien dicho, Giovanni, porque luego nos ha tocado en algunas consultas que hoy en día también siento que ya a través del tiempo ya los médicos y otros profesionales de salud ya saben, nada más que luego quieren imponer el tratamiento, ¿no? Entonces es como ustedes decían, ¿no? El médico a su ramo, el nutriólogo a lo suyo y el quiropráctico a determinar el tratamiento, ¿no? Entonces creo que eso también es muy importante para también los que estamos dentro de este ramo de salud, también poder entender en qué momento entra uno, en qué momento entra el otro, y no también invadir en cosas que a veces los médicos quieren dar muchas recomendaciones, pero no son los especialistas, ¿no? Y por eso la quiropráctica yo siento que es una profesión muy diferente a las demás, porque somos específicos en abordar este tema. Chicos, ya casi estamos terminando con estas preguntas. Me gustaría saber, ustedes, en base a toda su experiencia, trabajando juntos, ya atendiendo pacientes durante tanto tiempo, ¿qué creen que podrían sumarle a la quiropráctica su centro quiropráctico? La verdad. Pues, yo creo que Inside Out lo que quiere sumar a la población en general, no nada más a los habitantes de nuestra demarcación, que es en Coajimalpa, el poder ser conscientes de que cuidar de nuestra salud ahora es muy importante. Como lo vimos cuando fue una situación grave como esto que nos enclaustró durante 2 años, nos dimos cuenta que cuidar de la salud es sobre todas las cosas, incluso sobre la parte económica. Entonces, Inside Out quiere colaborar en que estemos conscientes de que nuestro cuerpo, de que nuestra salud es nuestra responsabilidad. Ya no podemos ser pacientes pasivos, solo esperando a que nos recomienden una cosa para curar esto, una cosa para curar aquello, pero yo como paciente no tomar las decisiones adecuadas para cuidar de mi salud. Queremos que Inside Out los inspire a querer vivir sin estas limitaciones que da el tener una alteración en la columna vertebral, pero también queremos que vivan sin el miedo de vivir en la incertidumbre de que, bueno, si nadie me puede ayudar con este dolor de espalda, pues ya perdí mi vida prácticamente. Muy bien. Entonces queremos que Inside Out sume y ayude a las personas que estén decididas a hacer un cambio en su vida, a cuidar de su columna vertebral y cuidar de ello las esferas que se muevan alrededor de esto, que es su bienestar físico, su bienestar emocional y su bienestar mental. Muy Entonces,
eso es en lo que quiere colaborar. Ok, muy bien. Giovanni, ¿algo que quieras complementar? ¿Una idea diferente o qué le agregarías? Fíjate, Luis, algo que precisamente tanto la doctora como yo estamos muy comprometidos en Inside Out, como lo comentaba también, no solamente en donde estamos en Coajimalpa, sino a dónde llega todo este contenido que estamos haciendo, el alcance que tiene. Nosotros como quiroprácticos puede haber investigación científica, puede haber investigación sobre técnicas o especialización en técnicas de nosotros, pero consideramos que lo más importante es la comunicación. Si nosotros como quiroprácticos les ayudamos a comprender qué es una subluxación vertebral y en qué te puede beneficiar corregirla, créanme que no solamente una persona se va a ver beneficiada, sino poblaciones, miles de personas. Porque inclusive ya lo hemos comentado, ¿cuántas personas van al quiropráctico? Realmente muy poquitas, pero esas poquitas, como lo mencionaba la doctora, va de boca en boca en decir, oye, a lo mejor tengo la misma edad o inclusive tal vez soy más grande que tú, pero puedo hacer más cosas que tú. ¿Pero por qué? Porque ya hice este mantenimiento en mi cuerpo. Y eso precisamente nos encargamos la doctora Dana y yo, y por supuesto que otros doctores, otros colegas nuestros también, y por supuesto tú también, Luis, con el canal que tienes y la difusión que tienes, porque considero que esta información es tan valiosa que todas las personas deberían de verla. Entonces, recalco, para mí lo más importante es la comunicación. Muy bien. Dana, ya para casi finalizar con el capítulo, al principio nos contabas un poquito acerca de la historia de la quiropráctica. Con todo esto ahorita, con los movimientos de las mujeres y toda esta situación, ¿hay alguna parte en la historia donde alguna mujer, alguna quiropráctica haya tenido un gran impacto para esta profesión? Sí, tengo 3 ejemplos y van justamente en diferentes épocas de la historia. La primera, que para mí es un gran precedente, es la doctora Minora Paxson. Es una quiropráctica que fue parte de la primera generación de graduados del doctor Daniel David Palmer. Esta doctora tenía ideas radicales acerca de la profesión e incluso fue un poco hecha a un lado por darle mayor enfoque a la doctora Mabel Head Palmer, que fue esposa del doctor Bartlett Joshua, y que siguió también desarrollando la profesión, ¿no? Pero la doctora Minora desarrolló mucha investigación acerca de la ciencia en la quiropráctica, tanto que, les digo, fue en un punto radical en el que ya incluso se metía en la parte de la quiropráctica como parte de la medicina también. Entonces, ahí fue muy inspiradora su historia. La segunda referencia es la doctora Concepción Fuentes, hija del doctor Manlio Fuentes, que junto con el doctor Francisco Montaño fundaron la primera escuela de quiropráctica en México, que existió a finales de los años 20 y hasta principios de los años 30. Ella fue parte de esta primera generación de quiroprácticos en México y pues también es una gran inspiración de cómo en estas épocas una mujer se decidió a ser parte de la quiropráctica y que pues marcó un precedente también en México. Y la segunda, la última doctora, segunda mexicana, es la doctora Mercedes da Costa, quien en el evento de los 100 años de la quiropráctica que se celebró el año pasado recibió un reconocimiento a más de 40 años de trayectoria como quiropráctica y, les digo, mexicana, que se graduó en los Estados Unidos, pero que hasta ahorita ha tenido relevancia incluso en la quiropráctica mexicana, en la quiropráctica deportiva e instituciones de la federación también. Entonces ella es un gran precedente porque incluso estando embarazada ajustaba y daba seguimiento a sus pacientes, y es una gran inspiración también en cómo llevar la vida familiar y la vida profesional. Muy bien, pues creo que todo este tema que nos han así que hecho el favor de abordar ha sido muy, muy interesante y muy enriquecedor para, pues, tanto para la gente que quiere conocer un poquito más acerca de la quiropráctica, como asimismo quiroprácticos que ven y siguen este capítulo. Pues bueno, chicos, ya para terminar, pues muchas gracias por habernos acompañado. ¿Pueden hacernos mención de sus redes sociales, de cómo contactarlos? ¿En dónde se ubican? Bueno, nuestra dirección es en la Alcaldía Coajimalpa, Carretera México-Toluca, número 5938, en la Colonia Contadero, Plaza Contadero. Reitero, Ciudad de México, Alcaldía Coajimalpa. Pueden encontrarnos tanto en Instagram como en Facebook, como Inside Out Centro Quiropráctico.
Y nuestro teléfono por WhatsApp nos pueden escribir es 55 54 62 71 70. Ok, redes sociales ¿tienen? Instagram y Facebook como Inside Out Centro Quiropráctico. Ok. Muy bien, chicos, ya para terminar ahora sí, queremos hacerles un pequeño reconocimiento del canal de Castelvi TV. Es presente que está aquí, para que se lo lleven a su, a su consultorio. Muchas gracias. Muy bien, esperando que los podamos tener en una próxima emisión para seguir hablando de estos temas que, como comentábamos ahorita atrás de cámaras, que estos temas son muy largos y hay mucha información que seguir compartiendo, ¿sale? Pues bueno, gracias, un placer. Gracias a ti, Luis. Gracias a ti, Luis. Solamente para agregar un poco más, de nuevo, gracias por la invitación, gracias por la difusión que haces a tu canal. Hay mucha información de valor y por favor, sigan a Luis. Sigan a Luis para que sigan viendo sus videos, que créanme, están de super lujo. No porque hayamos estado solamente nosotros, sino los próximos que vienen y los que ya han venido. Así que se los recomendamos muchísimo. Muchas gracias. Y bueno, para que ustedes nos sigan en nuestras redes sociales, no se les olvide visitar Castelvi123 en Facebook y Castelvi San Agustín. En Instagram como Castelvi Contigo y Castelvi San Agustín. Si quieren conocer un poquito más acerca de todos nuestros servicios, visiten, ahora sí que nos pueden visitar en un pequeño video que tenemos ahí en Canal 11. Lo pueden buscar como Centro de Especialidades Médicas y sigan este canal, Castelvi TV. Antes de terminar, suscríbanse, denle like y activen la campanita de las notificaciones para que no se pierdan los capítulos que transmitimos semana con semana. Y recuerden, Castelvi está contigo.